Saludos, bendiciones. Como siempre, con ustedes, su hermano y amigo el pastor Bailey, aquí en este podcast de Cristianismo Claro, acompañado con mis dos hermanas. Bienvenidas, bendiciones. Dios te bendiga, Saray, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a todos los que se unen a este poderoso podcast. Saludos, bendiciones, pastor, Jenny, y a todos los que nos ven a través de Cristianismo Claro. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok como @cristianismo Claro. Usted nos sigue ahí en lo que es Instagram y TikTok. Subimos los extractos de todos los videos que subimos en el canal de YouTube, así que usted puede verlos desde ahí, y en el canal de YouTube nos deja su comentario, su me gusta. Si usted quiere algún tema en específico, nos los comenta ahí en el video de YouTube. Suscríbase y active las notificaciones. Gracias. Hoy vamos, como diría un dermatólogo, nos vamos al grano. Hay un problema que se está dando dentro de la iglesia. Me refiero a la proyección del feminismo, que no ha hecho otra cosa que procurar invisibilizar la imagen del varón dentro de la iglesia. Nosotros entendemos claramente que el mundo tiene patrones que están distorsionados, que sus valores están distorsionados. Pero este mal ha llegado a la iglesia, ciertamente ha llegado. Vestido de igualdad, vestido de empoderamiento, este mal está vestido de derechos, cuando realmente, en mi opinión, es un instrumento, este feminismo es un instrumento que Satanás se está utilizando para desvirtuar algunos valores que Dios estableció, para confundir a algunas damas y sacarlas de la bendición de Dios, y para afectar ya no solo a la iglesia, pero también a la familia. Todo eso con la aquiescencia de los pastores y de los mismos varones, que de alguna manera, utilizando un panameñismo, se han achicopalados en una esquina. Entonces, pregunto yo, y ustedes que son las damas son las que me van a ayudar. Uno, ¿hay o no hay feminismo dentro de la iglesia? Y luego dos, ¿ese feminismo está tratando de invisibilizar a los varones? Los micrófonos están abiertos. Sí, pastor, sí hay feminismo en la iglesia, y yo creo que se ha radicalizado más por causa, pues, de que dentro de la grey del Señor los varones ellos mismos se han como echado a un lado. Vemos que ya no son los hombres los que en su mayoría quieren ir al ministerio a predicar, no son los hombres los que quieren servir al Señor. Entonces, al surgir la mujer dentro de la congregación, el liderazgo femenino, creo que eso se ha radicalizado. Entonces, ¿qué sucede? Como siento yo que muchas pastoras y pastoras mujeres, al ver que no son tan sonadas como sería un pastor hombre, entonces ellas se han ido a la parte extrema del feminismo, a poner en un segundo lugar al varón, y vemos entonces estas mujeres hablando de empoderamiento y comportándose como si ellas fueran mucho más importantes que el varón. Claro que sí, pastor. Lastimosamente, creemos en la promoción de la mujer dentro de la congregación, pero este movimiento ha tomado cada día más fuerza y dentro de nuestras congregaciones, buscando silenciar a los hombres, callar a los hombres y afectar también la imagen del hombre, buscando distorsionar el propósito real de Dios al crear al hombre y a la mujer. Y como cristianas que somos, tenemos que prestar atención a esto. No vaya a ser que ese movimiento se nos venga a nosotros y permitamos que nos mueva también, pensando que estamos defendiendo nuestros derechos o alzando nuestra voz, y lo que estamos haciendo es ir contra el mismo propósito de Dios. ¿No creen ustedes que este feminismo dentro de la iglesia lo que pretende es usurpar la función del varón? Porque hay muchas predicadoras que se proyectan como que ellas son las cabezas, ellas son las cabezas, que en el púlpito no se dice así textualmente, pero se proyecta que el varón no es necesario, que la mujer no necesita al varón para vivir, que ellas están empoderadas. Entonces, la figura de la cabeza en
primero en la mujer, en la familia, en el matrimonio y luego en la iglesia. ¿No cree usted que está siendo atacada literalmente? Digo, usted porque son mujeres, le quiero hacer una pregunta. Por supuesto, pastor, claro que sí. Mientras usted habla, yo pienso pues que todo lo que rompe con el orden de Dios siempre termina mal. Y aunque las mujeres no lo querramos aceptar, el orden de Dios establecido para este mundo, para la familia y para todo, pone al hombre sobre nosotras. Y decir eso en una época como la que estamos viviendo, tú acabas de cometer una blasfemia, un pecado, decir que el hombre está sobre la mujer, pero esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos nosotros, es la realidad que se vive en el mundo actualmente. Cuando usted ve, la mayoría de los presidentes son hombres, la mayoría de los grandes empresarios son hombres, el mundo está dirigido por hombres. Creo que hasta en el reino animal los machos están sobre las hembras. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios estableció. ¿Por qué Dios lo estableció? Vaya usted a saber por qué, pero ese es el orden que Dios estableció. Entonces siento yo, pastor, que cuando se rompe con ese orden hay desestabilización. Yo creo que aquí hay que establecer cosas que a veces la gente no entiende. La gente no entiende, por ejemplo, la diferencia entre lo que es importancia y lo que es una función. En cuanto a importancia, el hombre no es más importante que la mujer ante Dios, ni la mujer es más importante que el hombre. Ambos son exactamente iguales delante de Dios. Pero en cuanto a función, Dios establece la función. Todo organismo y todo cuerpo tiene una cabeza y tiene que funcionar con una cabeza. Y en cuanto a función, Dios estableció que la cabeza es el varón. Bueno, lo primero, el varón fue hecho antes que la mujer. Yo sé que los ateos y los no creyentes se molestan cuando dicen una cosa como esa, pero la Biblia dice que Adán fue formado primero, luego Eva. Y cuando Adán fue formado, Dios lo estableció como cabeza. Observen que cuando el pecado se introduce al mundo, aun cuando fue Eva la que tomó del fruto, la que comió y dio a su marido, Dios llamó fue al varón. Dios llamó a cuenta fue al varón, no llamó a la mujer inmediatamente. ¿Por qué? Porque el varón es el responsable, cabeza. Esto es algo que se ha afectado dentro de la iglesia moderna y nosotros hoy tenemos un montón de mujeres que persiguen una igualdad con el hombre que no tiene nada que ver con la Biblia, que se ajusta más a lo que está ocurriendo en el feminismo radical ese que está en el mundo. Sí, exacto, como que la igualdad que la Biblia enseña es del valor que tenemos como personas delante de Dios. Y la igualdad que el mundo, que la iglesia ha permitido que el mundo meta es que nosotros podemos hacer las mismas cosas que el hombre dentro de la congregación. Y me gusta el ejemplo que usted toma, pastor, de Adán y de Eva, porque lastimosamente cuando usted me preguntaba que si yo creo que esto usurpa la figura del hombre, y veo ahí que muchos responsabilizan, y creo que sí, a Adán, que dejó sola a Eva. Pero si Eva lo hubiera consultado, porque ella cuando Adán se entra ya había comido del fruto, ya había tomado su decisión sin consultarle a la cabeza, sin consultarle al marido. Pero tal vez si Eva hubiese consultado antes de probar del fruto, mira lo que me han propuesto aquí, tal vez la historia hubiera sido diferente, pastor. Pues definitivamente. Y si usted me pregunta a mí, esto es una rebelión silente, esto es una rebelión silenciosa que hay dentro de la iglesia, en donde la mujer está reclamando espacios. La mujer está reclamando espacios, está reclamando posiciones, está reclamando ministerios que Dios no les dio. Tú te encuentras con que fulana es apóstola. Por supuesto que en la Biblia no hay nada que enseñe una cosa como esa, pero tú ves ese reclamo que no es nada más que una rebelión disfrazada contra la autoridad que Dios estableció y contra la forma que el Señor estableció. Esto lleva entonces a la posición de algunos al otro extremo radical, porque si hay machismo radical también, si hay feminismo radical, también hay machismo radical, en donde entonces los radicales machistas dicen, espérate, que Pablo le dio a la mujer que no le permito que hable dentro de la iglesia.
Pastor, ¿usted cree que, ya que menciona eso, usted cree que lo que está pasando en nuestros días tal vez fue lo que pasó en ese entonces para que Pablo diera esa instrucción? Creo que sí. Yo creo exactamente eso. Habría que irse a la historia de la iglesia, ¿no? La historia de la iglesia, cuando Pablo habla así, es por supuesto que Pablo no está anulando a la mujer del ministerio, como pretenden a alguna gente que están en los extremos, porque tú ves en la Biblia que Dios, la mayoría de los profetas fueron varones, pero Dios usó a Débora. Tú ves en la Biblia que la figura de la mujer no es opacada como en otras culturas. Sin embargo, algo ocurrió en la historia de la iglesia en donde Pablo radicalmente dice, mira, a la mujer yo no le permito que hable dentro de la iglesia, sino que aprenda en silencio y que en la casa que vaya y que le pregunte al marido qué tipo de rebelión había, qué tipo de acciones cuando Pablo tiene que decir eso. Yo puedo pensar que había algo exactamente igual a lo que está ocurriendo en nuestros días. Exacto, sí, porque hoy en día, o sea, yo creo que nosotras las mujeres tenemos que entender que nosotras tenemos funciones diferentes a las funciones que tiene el hombre. Entonces, creo que esto está hasta rompiendo con lograr que las mujeres no sientan que su función es importante, que su función es necesaria, este feminismo radical que se está levantando, porque, o sea, pudiésemos hablar tantas cosas del feminismo radical que hay en el mundo, pero lastimosamente ya entró en la iglesia, entonces nosotros vemos a estas mujeres que encima de que están proyectando esa rebelión de la que usted habla, pastor, se están proyectando a ellas mismas, porque hoy más que nunca se ha proliferado la cantidad de mujeres pastoras que están predicando y salen enseñando nalgas, tetas, piernas, y tú dices, oye, pero esta mujer me está predicando aquí, dice que es pastora y lo que está haciendo es proyectándose a ella. Que es lo mismo que se mueve afuera que yo. Exactamente. Yo puedo salir a la calle como me da la gana, pero me tienen que respetar. Yo no estoy provocando a un hombre. Y claro que sabemos que al salir semidesnudo, tú estás provocando a los varones. Exacto, y eso está entrando. Entonces vemos a las jovencitas que están viendo a sus pastoras teniendo este tipo de comportamientos y diciendo, oye, tú sabes que si mi pastora lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Y tenemos entonces no solo la rebelión de la mujer contra la autoridad pastor, sino la degradación de la misma mujer. Porque tendríamos que decir que cuando la mujer tiene ese tipo de comportamientos, para mí se degrada a sí misma. Sí, es que este movimiento está alterando todo el diseño de Dios. Y yo leía que hay una estadística, pastor, para que este movimiento es tan diabólico. Y cuando nosotros resaltamos o aceptamos el rol del hombre y la autoridad del varón, no nos estamos haciendo menos. La mujer lo tiene que entender. O sea, nos estamos yendo no solo contra el hombre, nos estamos yendo contra el propósito de Dios. Y esta estadística que yo leía me llamó bastante la atención, en donde la influencia del hombre cuando se convierte, el jefe de familia, en que toda la familia se convierta es de un 85% a un 93% cuando el papá se convierte en la familia. En cambio, el de la mujer es del 17 a 30%. Entonces yo dije, ay, con razón el diablo está tan enfocado en atacar al hombre, porque lo que él quiere es las almas de la familia, la destrucción de la familia. Entonces las mujeres tenemos que reaccionar y entender que Satanás es un movimiento diabólico y nosotros estamos permitiendo que el diablo nos mueva. Yo estoy diciendo que este movimiento dentro de la iglesia, este movimiento diabólico del feminismo, está en los púlpitos. Está en los púlpitos, porque es en los púlpitos donde tú ves que la mujer es una leona, que la mujer es una fiera, que la mujer es o sea, no se ataca directamente la figura del varón, pero tratan de invisibilizarlo y de minimizarlo a que el varón aquí tú no lo necesitas para nada, y más cuando tienen con testimonio de que ellas estaban casadas y Dios le dijo que eran a varones y cosas como estas que no tienen nada que ver con la Biblia. Si no te valora, salte de ahí. Sí, si no te valora, que tú te tienes que dar tu valor. O sea, ¿qué mujer que tenga a Dios no se valora a sí misma? Pero venden este mensaje de manera especial a través de las redes sociales, que es un mensaje que gusta, que atrae y en donde la gente se monta encima. Yo veo mujeres no solamente hablando contra los hombres, sino actuando como hombres, ya dentro de algunos púlpitos. Si ustedes se sientan a observar
Algunas ya están actuando como hombres y esto, yo no sé, este programa es como esa luz intermitente que te dice que lo que viene es peligroso. Exacto. Sí, porque podríamos pensar también que entonces el lesbianismo está tomándose ese territorio. Por supuesto que sí. No, lo que pasa es que el lesbianismo se está introduciendo dentro de los púlpitos y tú estás viendo mujeres con acciones y actitud exactamente igual a la de cualquier varón. Y la mujer nunca va a poder ser un hombre. Y yo le voy a decir una cosa. Y esto es así. El hombre y la mujer son importantes para Dios, pero cuando el ministerio se trata, Dios prefiere utilizar a los varones. Claro, A muchas mujeres no les va a gustar eso. Jesucristo eligió a 12 discípulos a los que luego llamó apóstoles y no había una sola mujer en medio de esos apóstoles. Y no es que el Señor no trabajara con las mujeres. Había mujeres que caminaban con Jesucristo, que estaban con Él. Había mujeres importantes que financiaban el ministerio. Pero el Señor no estableció a ni una sola. No escogió a ni una sola hora, a ninguna sola mujer para establecerla como apóstol. Y que el Señor discrimina, no discrimina, es que eso lo decidió, lo estableció el Señor para el varón. Y pastor, y cuando vamos, si nosotras, porque lo que pasa es que también es lo que yo vengo diciendo de hace rato, que todos estos movimientos, como parece que no utilizaran la lógica, la inteligencia, la misma ciencia, porque pienso yo que fisiológicamente, emocionalmente, Dios escoge al varón porque el varón puede tener más disponibilidad. Señores, si usáramos la lógica nos daríamos cuenta que nosotras las mujeres somos más emocionales que los hombres. Nosotras las mujeres, nuestros cambios físicos, fisiológicos, hormonales, tenemos el periodo, damos a luz a los hijos, amamantamos, de repente viene el cambio de vida con la menopausia. Entonces Dios en su sabiduría prefiere trabajar con varones, pero yo veo que las mujeres están encasilladas en igualarse al hombre, que ya prácticamente dentro de la iglesia, porque ya esto está pasando en el mundo, pero dentro de la iglesia entonces se está perdiendo ese valor que se le da a la mujer y entonces si tenemos a una mujer que decide quedarse en su casa, atender a su familia, atender a su marido, dedicarse a las cosas de su hogar y también al ministerio, entonces tú eres una subyugada, a ti te están gobernando y tenemos entonces este movimiento. Lo que pasa es que aquí enseña que si la mujer actúa bíblicamente y se sujeta a su marido, la mujer es una moa, es una boba, la mujer vive en la prehistoria, la mujer no tiene autoestima y le enseña, por eso que digo, este es un movimiento que es una rebelión, porque le están enseñando a las mujeres a rebelarse contra la autoridad sin irse directamente, lo están haciendo de una forma muy discretamente, muy profesionalmente, pero rebelión al fin. Y los culpables tienen que ver con nosotros, con los varones y con los pastores, que vemos las cosas, que a veces lo dicen en secreto o en silencio cuando están entre pares, pero que no se atreven a decir públicamente lo que yo acabo de decir aquí. Claro, muchos varones literalmente han eludido la responsabilidad del ministerio y Dios no depende de nadie. La historia de Débora y Barak, usted lo va a ver. Cuando en la historia de Débora y Barak, tú vas a ver que Dios prefiere usar al varón. Débora era profetisa, pero cuando Israel va a la guerra, Débora manda a llamar a Barak y le dice, Dios dice que vaya porque te ha entregado a los sirios, creo que eran y era la que juzgaba a Israel, también era la líder. Pero y él dijo que esto es lo que está pasando hoy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella dijo, por supuesto que yo voy. Ella quería ir, por supuesto que yo voy, pero la gloria ya no va a ser tuya, porque en mano de mujer Dios va a entregar a ese enemigo. Y ahí cuando tú haces el análisis, tú dices un momento, pues si Débora es la de la fe, si Débora es la profetisa, si Débora es la que juzga a Israel, si la gente respeta a Débora, ¿por qué ella no sale a la guerra? Porque Dios le dio a Barak. Y ella no salió y dejó a Barak, para que sepa, conté que Barak era un ratón. Ella no salió y dejó a Barak, sino que ella fue con Barak.
De todas maneras, la figura del varón estuvo ahí, aun cuando el varón era un cobarde. Así es. Es que Llévate de mí. Es que no se trata de reemplazar al hombre. A ella le tocó asumir la responsabilidad, pero la mujer está hoy día enfocada en reemplazar al hombre, pensando que si opacamos la figura del varón vamos a brillar. Y no se trata de eso. No se trata de desplazar al varón. Es reconocer el rol y la responsabilidad que tiene cada hombre en el redil del Señor. Y yo creo con todo eso, pastor, Dios en su sabiduría sabe. O sea, yo veo una Jezabel que era un desastre aconsejando a Acab, ¿verdad? Era, o sea, un desastre. Eso fue una cosa diabólica. Cuando Sara se quiso meter en el tema de la promesa que Dios le había dado a Abraham, acuéstate con Agar. Y fastidió a medio mundo. Fastidió. Entonces yo creo que tenemos que entender que Dios nos ha dado un rol importante a nosotras como mujeres. Es un diseño hermoso, pero no pretendamos ocupar o imitar lo que el hombre hace. Lo que pasa es que hoy día las mujeres en este movimiento quieren púlpitos, quieren plataformas, quieren ser escuchadas. Lo que quieren es un liderazgo que Dios estableció en la figura del varón. Y Exacto. muy bien que la gente puede seguir el hecho de recibir likes, el hecho de obtener seguidores, no implica que una persona esté bien necesariamente. ¿Me explico? Entonces, hoy yo estoy haciendo un llamado para que la mujer debe entender que ella no tiene que abandonar su posición de ser mujer, que es importantísimo en la humanidad, que es importantísimo para Dios, pero que tenga mucho cuidado de no caer en la rebelión que están organizando estas algunas, no son todas, algunas predicadoras desde el púlpito, tirando cosas y hablando cosas que no es nada más que rebeldía vestida de espiritualidad, que no tiene nada de espiritualidad. Y eso va a generar consecuencias. Miren, doctrinalmente distorsionan toda la Biblia, porque por lo que pasa es que tú rompes con principios que Dios estableció. Tú tienes que entender que tú generas confusión, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los niños y las niñas que ven que la mamá es supermana y que el papá que se pone el delantal ¿Y dónde dejamos el tema ese de que madres, padres? Casualmente Que en la misma eso. iglesia Ajá. está ese tema de madres, padres, que es una madre, padre, y tú ves a las mujeres pastoras, a las líderes promoviendo, ahí pobrecita, está una mujer, madre, padre, o sea, y jamás un hombre va a ocupar, porque quiero que esto quede claro, va a ocupar o va a llenar el espacio de una mamá, y al revés, una mamá tampoco va a poder llenar el espacio de un papá. Sí, yo creo que esa parte, ese paréntesis que usted abre, pastor, es importante que las mujeres entiendan que la figura del padre en los hijos es importantísima. O sea, hoy en día tenemos una generación de jóvenes, adolescentes y niños con traumas por la ausencia de su papá. O sea, cómo los varones jóvenes van a saber cuál debe ser su comportamiento y cuál debe ser su rol en la sociedad si mamá invisibiliza a papá. Entonces vemos, eso pasaba antes en el mundo. Ahora, hoy en la iglesia usted oye a mujeres queriendo castigar al hombre porque están heridas contra el hombre, castigarlo, privándolo de tener a sus hijos, ignorando que el daño no se lo estás haciendo al papá, se lo estás haciendo al hijo. Y lo peor es que eso pase, es feo que pase con un matrimonio cristiano que se separe, pero dentro de matrimonios cristianos que están juntos, usted ve a la mamá desautorizando al varón e impidiendo que el varón regañe a sus hijos, impidiendo que el varón ponga orden, ignorando que la figura de ese padre en la vida de ese niño, de ese joven, de ese adolescente es demasiado importante. Yo digo que usted tiene que estar alerta y pendiente. El lesbianismo está tratando de apoderarse del liderazgo de la iglesia. Recuerda que las lesbianas hoy no son como las de ayer. Las de ayer actuaban como hombres, se vestían como hombres. La lesbiana de hoy es muy femenina. La lesbiana de hoy usa aretes y usa maquillaje, se pinta las uñas, sí. Es bien femenina. Pero lo que hay en su corazón son demonios. Lo que hay en su corazón son demonios. Y hoy hay erotismo, como tú lo hablabas,
en la iglesia, proyección de cuerpos, mujeres operadas, pero también hay lesbianismo. También hay lesbianismo y hay mujeres actuando como hombres, caminando como hombres, mujeres que están literalmente ofendiendo a Dios de alguna manera, y Satanás está atacando, porque a través de esto no es solo a la iglesia, esto es un ataque a la familia, esto es un ataque hacia la cabeza de la familia, de la misma forma en que muchos atacan a los pastores de la iglesia en las redes sociales, se ataca a la figura del varón, porque una iglesia sin varones es una iglesia débil, para que usted sepa, es una iglesia endeble, y es una iglesia que doctrinalmente se aleja de la realidad. Dentro de la iglesia es importante la mujer, pero es importante también el varón. Y Dios estableció al varón como cabeza. Si el varón ha cedido esa autoridad, Barak, si el varón ha cedido esa autoridad, eso no anula el orden de Dios. Eso no anula los principios de Dios. Eso no anula las cosas que Dios estableció. Esa frase de que yo no necesito un hombre para que me diga qué hacer, que yo no necesito un hombre para salir adelante, que yo necesito un hombre. Mire, está de más de que tú me digas a mí, un varón, yo no escucho a ningún varón decir yo necesito una mujer para salir adelante. Nosotros entendemos que el uno es el complemento del otro. Nosotros entendemos fácilmente eso. Pero ese ataque que hay hacia la figura del varón es 100% diabólico. Y yo sé que yo digo una cosa, mañana en las redes van a decir que es machismo, que mira lo que él dice, pero desmiéntalo con la Biblia, susténtelo bíblicamente y usted va a ver que cuando establecer cabeza se trata, liderazgo, autoridad, Dios trabaja preferiblemente con los varones. Feo, duro, machista, como usted quiera, pero es bíblica. Alguien me dijo una vez, pero Dios es como machista, Dios. Dios es como machista, porque yo cuando leo esta Biblia, yo veo que el hombre el que predica, que el hombre el que es el rey, que el hombre... Y yo digo, mira, no estés hablando locuras. Es que exactamente, vuelvo y repito, es como una locura cuando tú ves la realidad de la mujer, nuestra fisionomía, nuestro carácter, o sea, totalmente estamos hechas para nosotras ser dirigidas, para ser guiadas, y el hombre está hecho para gobernar y para dirigir. Entonces es loco pensar y decir, Dios es machista, pero es que nosotras fuimos creadas de esta manera, y muy internamente la mayoría de las mujeres quieren que la gobiernen, pastor. La mujer fue hecha del varón. Llévate de mí. Pero pastor, yo también pienso, quisiera decir que las mujeres de la iglesia, yo he escuchado líderes, no solo en redes, uno escucha, dice que los hombres no sirven para nada. O sea, nosotros sabemos que ya han cedido su lugar, no son los que ahora no son los que ayudan, que Satanás los ha tocado, ellos lo han cedido. Pero nosotros, la mujer cristiana, la creyente, repite, los hombres no sirven, somos nosotros las que servimos en la iglesia. O sea, siento que también no aportamos, o sea, con nuestras palabras tenemos como la misma actitud de la inconversa. O sea, criticando, nosotros no necesitamos un hombre para criar los hijos, nosotros necesitamos un hombre para sustentarnos. Asimismo, en la terminología cristiana, dentro de la iglesia, nosotros en vez de promocionar, admirar a los varones que hay en la iglesia, lo que nosotros hacemos es atacar y denigrar, que no sirven, que no funcionan, que somos las mujeres las que llevamos adelante. ¿Dónde están ustedes? O sea, tenemos que, ahí yo sí también veo que hay eso también es diabólico, pastor. Es que se está tratando de invisibilizar la figura del hombre dentro de las congregaciones. Pablo dijo, la mujer aprende en silencio. Yo estoy citando la Biblia, porque se forma un feminismo radical allá. Pablo dijo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Aquí hay un principio que Pablo dice, no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Ese es el punto. La mujer está luchando por ejercer dominio sobre el varón, ya no solo en el mundo, pero también en la iglesia. Esto es diabólico. Solo nos quedan 20 segundos para cada una. Fuimos creadas con un propósito y con un fin, y ese propósito y ese fin es hermoso. No tratemos pues de anularlo para entonces hacer competencia con el hombre. Bueno, no estamos en un ring en la iglesia de guerra de sexo. Esto es un complemento y cada uno tiene una función valiosa. Yo creo que Dios usa a las mujeres hoy, en todas las áreas. Yo creo que Dios las usa. Pero de allí
a minimizar la imagen y la figura del varón o a invisibilizarlo es un acto de rebelión y es satánico. La mujer y el hombre, ambos están en el propósito de Dios. Esto fue Cristianismo Claro. Déjenos sus comentarios.